Bueno, buenos días, yo soy Marcelo Verguela, soy neonatólogo de acá del Hospital Provincial y trabajo en el área de internación conjunta de neonatología. Y vamos a abordar, nosotros a través de estos últimos años hicimos un protocolo con todo el equipo con el cual trabajamos, que es obstetricia, eh, trabajo social, salud mental, eh, pediatras de cabecera de los centros de salud y toxicología. Eh, Primero voy a dar algunas pautas, digamos, de qué es lo que consideramos en el abordaje y después voy a dar el esquema de trabajo. Esta problemática del consumo es de creciente preocupación sociosanitaria porque hay un aumento del consumo en edad fértil, sobre todo en pacientes más jóvenes, por el estigma social que recae en las madres usuarias de drogas frente al miedo de ser juzgadas, estigmatizadas y rechazadas, ocultan sus consumos y por lo tanto tenemos un subregistro por el riesgo que implica para la salud, tanto física y psíquica en la madre, y secuela en los recién nacidos expuestos a tóxico directo de la sustancia o a la aparición de signos de deprivación, efectos teratogénicos, compromiso en el desarrollo neurocognitivo y neuroconductual a largo plazo y urgencias obstétricas y perinatales. El consumo de cannabis y cocaína puede interferir en la capacidad materna de los cuidados del recién nacido y fundamentalmente por la desorientación también que reportan los equipos de salud al abordar estas situaciones. Si bien se mantiene elevado el consumo de alcohol, tabaco, cannabis, está creciendo el consumo de cocaína y de otras sustancias. Lo más importante es detectar en forma precoz el consumo, especialmente si puede ser antes del embarazo en los centros de salud. Se han reportado control perinatal inadecuado, aumento de riesgo de enfermedad de transmisión sexual, especialmente sífilis, VIH, hepatitis C y mala nutrición, entre otras. Esto es un fenómeno multicausal que depende de varios factores, socioeconómico, cultural, personal y familiar. Se requieren pautas de manejo, contención y seguimiento de madres y recién nacidos con atención multidisciplinaria de cada situación individual y particular. Esto es muy importante porque son los factores de riesgo y de protección materno que tomamos en cuenta a la hora también de evaluar la madre. Fíjense que nosotros tenemos el primer contacto con la mamá en maternidad, cuando viene a estar en trabajo de parto, por lo tanto tenemos 48 horas, a veces 72 horas para conocer esa mamá. A veces se nos hacen difícil porque no conocemos el entorno, la familia, con quién vive la madre, o sea, qué tipo de ayuda va a tener cuando se vaya a su casa. Y eso es lo más preocupante a la hora de dar el alta. Son factores de protección, el deseo de abandonar el consumo y solicitar ayuda, la realización de controles en el embarazo, que la pareja no tenga dependencia a drogas y si la tuviese estar en tratamiento, la presencia y acceso a redes sanitarias de apoyo y contención del entorno y la familia. Y son factores de riesgo el consumo de sustancias en la pareja y la familia, tener pareja no estable, patología psiquiátrica, antecedentes de violencia, abandono y maltrato. El embarazo mal o no controlado y las pobres condiciones socioeconómicas. Bueno, en sala de partos es fundamental fomentar el contacto precoz del recién nacido con su madre, siempre y cuando las condiciones de salud de la madre lo permitan. Se intentará mantener a la madre y a su hijo, ya que el desvínculo puede ser negativo para el desarrollo del niño. La presencia del hijo es un estímulo importante para que la madre intente dejar el consumo. Si el consumo es reciente, pueden aparecer, como dijimos, manifestaciones clínicas en el recién nacido aparentemente sano, por lo que se debe asegurar el control estricto por parte del equipo de salud, es decir, enfermería y los médicos actuantes.
El esquema de trabajo consiste desde que la mamá ingresa a la maternidad con la identificación de la mujer embarazada que admite el consumo. A través de una anamnesis detallada, tiene que ser en forma respetuosa, si es posible privada, que muchas veces no es posible acá en el hospital, preguntando la droga, la frecuencia, cuándo fue el último consumo, como dijo Silvia, antes del parto, si también consume la pareja y qué intenciones tiene con respecto al consumo y a la lactancia. Si tiene intenciones de amamantar y dejar el consumo, se deberá ser apoyada en su decisión de amamantar. Eh, o no quiere amamantar y continúa el consumo. Los controles del embarazo y serología de enfermedad de transmisión sexual, incluida el VIH, fomentar el contacto precoz del recién nacido con su madre, y luego viene la detección de tóxicos en orina. ¿Cuáles son los criterios para solicitarla? Por supuesto, el relato materno de consumo, las madres que relatan haber suspendido el consumo durante el embarazo, las conductas de alerta o sugestiva de consumo, por ejemplo, hiperexcitabilidad en el caso de cocaína, aquella que refieren consumo posparto, por supuesto en el centro de salud, y manifestaciones clínicas que se aparecen en el recién nacido, y todo, cuando tenemos el estudio, informamos a la madre y dejamos sentado por escrito en la historia clínica. Pongo con signo de interrogación consentimiento informado porque en general no lo hacemos y eso es una de las preguntas para la gente, para los profesionales, si consideran que hay que dejarlo por escrito, el consentimiento, tanto en la solicitud de los tóxicos en orina a la madre y al bebé. Lo dejamos para un debate. ¿Qué resultados tienen la prueba de tóxico en orina? Esto es de fácil, en 30 minutos, rápida, en 30 minutos está el resultado. Nosotros acá en el laboratorio tenemos la detección de tóxicos, cocaína, marihuana y benzodiazepinas en 20 a 30 minutos. ¿Y qué conducta tenemos frente a la lactancia? Evaluar riesgos versus beneficios, inhibición versus suspensión transitoria de la lactancia. Si el test es negativo, indicamos amamantar e interconsulta con el equipo de salud. El equipo de salud es muy importante porque trabajadores sociales y psicología intervienen en estas situaciones particulares para determinar después la referencia fundamental también al centro de salud. Y si da positivo, inhibimos la lactancia cuando no está en condiciones de abandonar el consumo y o manifiesta la intención de no amamantar. ¿eh? Las madres dicen que no quieren amamantar, nosotros la apoyamos e inhibimos la lactancia en forma medicamentosa. Ahora, suspenderla, la madre manifiesta el deseo que no va a abandonar la lactancia, entonces se le instruye para que se extraiga y deseche la leche, fundamentalmente para prevenir las mastitis, y esto requiere fundamental requiere un seguimiento clínico, asegurarse la abstinencia por un tiempo determinado y un test de orina negativo para restablecer la lactancia. El compromiso materno es fundamental de no amamantar si está consumiendo. Y entonces, otro interrogante es, ¿debemos firmar al alta un acta acuerdo en el caso de las madres que quieran seguir amamantando y en su domicilio llegan a consumir? Entonces, nosotros no lo hacemos, lo hemos hecho solamente en una oportunidad. Después, cuando mostremos las estadísticas, vamos a ver una mamá que estaba consumidora de cocaína, marihuana y más de 40 cigarrillos por día. Y ahí elaboramos un acta acuerdo, pero en general no lo hacemos y quiero preguntar si legalmente tenemos que dejar asentado este acta acuerdo. Yo sé que Maternidad Mártir lo hace y bueno, sería también como para un debate. Igual a aquellas madres que no aceptan realizar el test, firmar un acuerdo donde se informan los riesgos de amamantar en el caso de seguir consumiendo. Interconsulta al equipo multidisciplinario, la evaluación clínica del neonato, detectando signos
de síndrome de abstinencia, trastorno de la alimentación, patrones del sueño, ecografía cerebral y abdominal, especialmente en los expuestos a cocaína, por lo que ya dijimos que la cocaína produce disminución de flujo vascular, fundamentalmente a nivel uterino y a nivel de la circulación fetal, por lo cual puede producir enterocolitis necrotizante, hidronefrosis, y entonces es importante el estudio complementario. Referenciarlo al centro de salud para control y seguimiento, y la valoración se tiene que hacer en forma conjunta con el equipo de salud. El recién nacido permanece alrededor de 48 72 horas. El problema es que en este último tiempo hemos tenido un giro cama bastante acelerado por la cuestión de la reducción de camas por COVID, y es importante por lo menos 72 horas, por las horas en que aparece el síndrome de abstinencia, eh, el consumo, dejarlas aquellas que han consumido cocaína o policonsumo. Hacemos hincapié en las recomendaciones de prevención de muerte súbita, fundamentalmente cocaína, marihuana, tabaco, y evitamos el colecho. Esas son indicaciones recomendaciones que le damos a las madres. Y por supuesto, tratamos de que los padres puedan hacer, o los cuidadores, el curso de RCP para padres. La atención y valoración multidisciplinaria es el eje de asegurarnos un buen resultado. El problema es que, como hablamos siempre con el equipo, nosotros conocemos la madre, estamos 48 horas con ella, evaluando al niño, evaluando las condiciones de la madre, y nos queda un gran vacío porque referenciamos la paciente al centro de salud y nos queda como un sabor muy, muy preocupante de cuáles van a ser las condiciones, tanto de esa madre como de ese niño. Sería bueno si alguien está haciendo, trabaja en centro de salud, contar la experiencia, como vos dijiste también, Sabrina, de la cuestión eh, de los controles que tienen post cuando uno los cita para consultorio externo, y queremos saber si hay alguien más que trabaja para saber en centro de salud, para saber más o menos cómo se vive esta problemática que tanto nos preocupa al darle de alta. Dejo como problema el consentimiento informado de test de orina para tóxico, el consentimiento por escrito de los riesgos de amamantar consumiendo, y el seguimiento de pacientes con tóxico en orina que rechazan la inhibición de la lactancia y tienen el deseo de amamantar, perdón. Y por último, el consultorio de lactancia, que nosotros acá en el hospital no lo tenemos. Y voy a presentar, por último, estadísticas de los pacientes que hemos tenido en el 2020, 2021 y de enero a abril del 2022. En la internación conjunta ingresan los recién nacidos sanos, y además ingresan los recién nacidos que por algún motivo se le tienen que hacer estudios o se le tienen que hacer interconsulta con especialistas, con las otras especialidades, y los otros los internamos como bajo riesgo. En este caso, los hijos de madre con consumo problemático, hijos de madre diabética, hijos de madre hipertiroidea, alto peso, bajo peso, pequeños poderes gestacional, prematuros hasta 36 semanas. Y bueno, en el año, el total de pacientes que requirieron internación de bajo riesgo fueron de 214. El número de nacimientos fue de 1.374 en el 2020. Y los hijos con consumo problemático de sustancias fueron 6, que implicaron un 2,8%. 3 con consumo de cannabis, 2 con consumo de cocaína, 1 con consumo de cocaína, alcohol y tabaco. Los pesos rondaron recién nacidos de muy bajo peso, 1 de bajo peso al nacer 2 kilos 360, y el resto fueron entre 2,645 y 3,535, de los cuales 2 fueron pequeños para la edad gestacional. Ahora, en el 2021, con un número de nacimiento de 1.347,
El total de pacientes que requirieron internación de bajo riesgo fueron 260 y los hijos con consumo problemático de sustancias fueron 14, o sea, un 5,3%. 4 con consumo de cannabis, 6 madres con consumo de cocaína, 2 cocaínas y cannabis, 1 cocaína, cannabis y tabaco y más de 40 cigarrillos por día, 1 cocaína, cannabis y benzodiazepina. El rango de edad gestacional fue en este año de 37 a 40 semanas y de edad materna entre 21 y 37 años. Y según el peso tuvimos un bebé de 2.500 gramos y 13 que rondaron en mayor de 2.500 y 4 260, que como única patología asociada encontramos una elongación de plexo braquial. No encontramos en estos pacientes, por el periodo de internación, síndrome de abstinencia. Con respecto a la lactancia, 2 pacientes suspendieron la lactancia y entraron en protocolo de seguimiento, y el resto fueron inhibidos en forma medicamentosa. Y en este año, desde enero a abril, el total de pacientes que ingresaron por bajo riesgo fueron de 108 y los hijos con consumo problemático de sustancias de madre con consumo problemático 6. 3 cannabis, 1 cocaína, 2 cocaína y cannabis, y 1 cannabis con orina postparto negativo. En este caso fue una mamá que nos reportó que había consumido durante el embarazo cannabis, marihuana, y en la orina de posparto le viene negativa. Entonces decidimos que esa madre tenía que amamantar, ella tenía deseo, y por supuesto se activó todo el equipo y se referenció para que siga el seguimiento en el centro de salud. El rango de edad gestacional de 36 semanas, un paciente, y el resto entre 37 y 40 semanas. Y según el peso, fueron de buen peso, 2 kilos 750 a 3 kilos 760, con un rango de edad materna entre 21 a 27 años. Bueno, entonces va a pasar Verónica Willenburg, a ver la estadística de la sala. Quedan las preguntas estas para debatir porque son importantes para si queremos hacer un protocolo, para que queden asentadas. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo ahora la parte que voy a presentar son los ingresos a la sala de neonatología, porque digamos, lo que presentó Marcelo es todo lo relacionado a la internación conjunta
y estos serían los ingresos a la sala, que en realidad ninguno de estos niños o niñas ingresaron por una abstinencia o porque sus madres tenían esta problemática. Ingresaron por otras patologías y, bueno, estaban asociadas a estas problemáticas. En el año 2020, el total de partos en este hospital fue de 1.374 nacimientos, que voy a hacer una salvedad que vimos comparándolos con años anteriores, que casi disminuyó 300 nacimientos. Pensamos que es debido a que por la pandemia la maternidad se modificó y hubo que hacer en algunas habitaciones, bueno, un quirófano COVID, una sala de parto COVID, una admisión COVID, y eso restó lugares, así que pensamos que por eso disminuyó, porque teníamos casi 300 nacimientos más. De esos 1.374 nacimientos, vivos nacieron 1.365, 9 fetos muertos, y los ingresos a NEO de ese año fueron de 398. Esos 398 pacientes no solo son pacientes propios, es decir, que vienen de la sala de parto o de internación conjunta, sino que son también pacientes derivados. Ahora, los hijos de madres, mujeres madres con consumo problemático de sustancias, el total en ese año fueron 12, lo que representa un 3% de ese ingreso total a la NEO. Y vemos que 9 fueron nuestros, es decir, salieron de sala de partos. Otro paciente vino derivado de Maciel, otro fue un parto domiciliario y el otro fue un paciente derivado del Hospital Centenario. Estuvimos mirando datos, esto es algo retrospectivo, entonces vimos que hay un montón de variables que se pueden mirar, que sería interesante para un futuro. Por lo menos ahora lo que hicimos fue un poco describir en relación a las patologías con las que entraron estos niños y niñas y la edad gestacional y el peso y, bueno, qué sustancia estaba asociado el consumo. Fíjense que de estos 12 pacientes tuvimos un total de 5 recién nacidos de término, 2 de ellos de 37 semanas, de 2 kilos 830, el consumo era de cocaína, el cual hizo un síndrome de taquipnea transitoria. Acá quiero aclarar que estos diagnósticos pueden estar relacionados con el consumo o no, ¿no? Por eso igualmente fue interesante ver esto. Otro de 2 kilos 90, un RCIU, consumo de cocaína y benzodiazepina. Un paciente de 38 semanas, 3 kilos, cocaína y que a su vez tenía una LUES congénita. 2 pacientes de 40 semanas, 2,670, cocaína, fue un bajo peso y que ingresó por una pustulosis. Otro de 3,450, consumo de cocaína y cannabis. Un chiquito de una hipertensión pulmonar y una sospecha de sepsis connatal. Y entre los prematuros, que fue de un total de 7, tuvimos uno de 33 semanas, 2 kilos 30, cocaína, un síndrome de dificultad respiratoria. Uno de 34 semanas, 1 kilo 730, consumo de cocaína, apneas. 3 pacientes de 35 semanas, 2 kilos 20, cannabis y una taquipnea transitoria. Otro de 1,980, también cannabis, un RCIU y una LUES congénita. 35 semanas de 3 kilos 80, cocaína. Este chiquito fue una asfixia severa al nacer, fue un paciente derivado del Hospital Centenario que hizo una encefalopatía hipóxica muy severa, quedó secuelado, estuvo 2 meses internados en neonatología y luego lo tuvimos que derivar a pediatría del Hospital de Niños Zona Norte. En este caso los 2 papás eran consumidores. Esta mamá tuvo un desprendimiento de placenta, lo mismo digo, no lo puedo asociar a ese consumo, pero bueno, es un dato. 2 pacientes de 36 semanas, de 2 kilos 120, una mujer que consumía cocaína, benzodiazepina y cannabis, que fue un retardo de crecimiento uteruterino.
uno de 36 semanas, otra taquipnea transitoria y el promedio, o sea, la media de estos prematuros fue de 35 semanas con una media de peso de 2,292. No lo dije de los de término, una media de edad gestacional de término de 38,4 con una media de peso de 2,809 kilos. Y si vemos aquí en esta gráfica, la relación de pretérminos y términos, bueno, fue un 58% de pacientes de término y un 40 de pretérmino, perdón, y un 42 de término. Con respecto al año 2021, más o menos se mantiene el mismo número de partos, 1.347 nacimientos, vivos 1.333, 14 fetos muertos, ingresos al ANEO 450. Y de estos niños o niñas con esta problemática fueron 11, que representa un 2,4%, de los cuales 9 fueron de sala de partos, uno del Hospital Escuela Eva Perón y otro del Hospital Centenario. Si hacemos la descripción acá de la edad, del peso y de los diagnósticos al ingreso, tenemos un total de 2 recién nacidos de término, uno de 41 semanas, 3,490, consumo de cocaína, una taquipnea transitoria, y en este caso un paciente de 40 semanas de 3,260 kilos, que aquí su mamá era una mamá epiléptica, que había probado un montón de medicación para tratar su epilepsia y en este momento ya estaba tomando aceite de cannabis. Ella tenía una convicción de no amamantar porque no quería suspender el aceite de cannabis. Así que bueno, se respetó, a pesar de que al hacerle la orina al niño no dio positivo. Pero bueno, ella quería seguir tomando el aceite de cannabis y se respetó esta decisión. Bueno, el promedio en este caso fue de 45 semanas con una media de peso de 3,375 y un total de 9 prematuros, uno de 33 semanas, uno 520, cocaína, marihuana y una mamá tabaquista que hizo un síndrome de dificultad respiratoria, apneas y también una LUES congénita. Otro de 34 semanas, cocaína, una mamá con virus C positivo. Otro de 2,8 kilos, cocaína con una sífilis congénita. Otra mamá con cocaína, asfixia también, otra asfixia severa, que hizo una enfermedad de membrana hialina, a pesar de que tenía 35 semanas, con una encefalopatía hipóxica isquémica. 5 de 36 semanas, fíjense este de 1,560 kilos, una mamá que consumía marihuana, fue un RCIU, o sea, un retardo de crecimiento intrauterino, y a su vez la mamá retropositiva que se había diagnosticado en este embarazo. 2,795, cocaína, LUES congénita. 2,210, cocaína, un bajo peso y la mamá con antecedentes de tuberculosis. 2,230, cocaína, un bajo peso, otra LUES congénita. 2,820, cocaína y marihuana y un paciente que ingresa por hipoglicemias. El total entonces de 9 con una media de 35,2 para edad gestacional de estos prematuros y un peso de 2,300. Y viendo en la gráfica, en este año un 82% fueron prematuros y un 18% fueron de término. Aquí en el ingreso a NEO del año 2022 solo hicimos enero a marzo. El total de partos hasta marzo fue de 408, 402 nacidos vivos, 6 fetos muertos, y en lo que va en estos meses tuvimos 2 hijos con esta problemática, de los cuales procedieron de sala de partos. Un prematuro de 2,640 kilos, consumo de cocaína, que ingresó por su prematurez, y un término de 40 semanas de 5,300 kilos, cocaína, un alto peso, una taquipnea transitoria y una LUES congénita. Perdón, yo voy a retroceder
porque creo que me olvidé decirles los rangos de edades maternas. Fíjense que en el 2020 coinciden todos. El rango de edad materna fue entre 22 a 32 años, con una media de 26. En el 21 igual, 21 a 33 con una media de 25, y en este año 2022, 26 y 29 años. O sea que más o menos las edades maternas son las mismas. Y acá hice una gráfica de las drogas según frecuencia. Bueno, en el año 2020 un 58% cocaína, un 25% un policonsumo, es decir, cocaína, benzodiazepina, cannabis o tabaco también, y un 17% de cannabis. Y en el 2021, 70% de cocaína, un 20% de policonsumo y un 10% de cannabis. Bueno, y en el 2022, como vieron, las dos pacientes, las dos mujeres madres consumían cocaína. Bueno, aclararles que nosotros, la gran mayoría de estas madres que ingresan a la NEO, todas refieren su intención de amamantar. La gran mayoría, que hay muy pocas que se niegan por alguna razón puntual, pero la gran mayoría quieren amamantar a sus niñas y niños. Por lo general, uno obviamente les explica cuáles son los riesgos y de ahí en más vemos, digamos, qué es lo que ella quiere, ¿no? Si quiere dejar de consumir, la intención es tratar justamente de, con todo el equipo de salud, hacer que esta madre pueda dejar el consumo y poder amamantar. Mientras tanto, lamentablemente, tenemos que iniciar con una fórmula de inicio hasta que ver, digamos, qué es lo que va a pasar. Bueno, gracias. Dejamos abierto el debate de todas las interrogantes que se habían surgido anteriormente. ¿Vos querés hablar, Alice? ¿Y dónde? Bueno, entonces... Como les decía, a partir de la ley de 1000 días, la intención de esta reunión es abordar una de las problemáticas, que es la del consumo durante el embarazo y la lactancia, a raíz del trabajo que estamos iniciando con esta ley.
queríamos comentarles que este es el primer encuentro que se va a iniciar en torno a este tema, pero va a quedar el compromiso desde esta dirección, generar nuevos espacios donde estén involucrados otros actores, porque hoy lo planteamos desde el lugar de la doctora Martínez, que nos explicó el abordaje desde lo neurobiológico de cómo impacta cada una de estas drogas en la salud del niño y de el recién nacido, el feto, o de ese niño en la primera infancia y a posterior. También nos pareció importante presentar la experiencia de los compañeros de la sala de neonatología de este hospital, con la importancia de que han generado una estadística que, como bien decía Silvia, no hay demasiados estudios que hablen sobre la prevalencia de esta situación, ni en Argentina ni en el mundo. Entonces, es importante que esto haya comenzado a surgir como una necesidad desde los servicios de generar esta estadística como para poder tener una dimensión del problema. Sabemos que también es un tema que es subdiagnosticado, que a veces no figura en los registros, tenemos que darnos un debate de qué manera esto tiene que figurar en la historia clínica, desde lo legal, como decían y planteaban los doctores recién, si requieren consentimiento informado para solicitar el test de orina a la mujer o al bebé, o no, si es parte de un acto médico. Son todos debates que nos tenemos que dar al interior de cada servicio y proponemos que también sea a partir de un marco general que se genere como un protocolo de intervención a nivel provincial, sin dejar de tener en cuenta que después van a surgir particularidades dentro de cada servicio y cada territorio. Podemos hablar de una manera de abordar esta situación, pero sin olvidarnos que después cada servicio puede tomar sus decisiones. Como les decía, esto surge a partir de esta ley y consideramos que en la próxima reunión que se genere van a estar presentes otros actores, como es la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones, que un poco nos pueden estar dando cuenta de qué manera se están abordando desde la provincia estas situaciones que planteamos, que creo que no es la idea de ninguno de los que estamos aquí de estigmatizar a nadie, ni a las personas gestantes, ni a nosotros los profesionales, porque cada uno, como decía Silvina, lo va a ver desde su subjetividad y desde su especificidad. Entonces, la idea que cada uno de los que estamos acá, que tenemos distintas profesiones o somos distintos integrantes del equipo de salud, sumemos nuestros puntos de vista para el abordaje de estas situaciones que son muy complejas, porque acá se han planteado situaciones no contrarias, sino que se dan tanto la mujer que desea continuar con la lactancia, como la que no lo desea, la que, como decía la compañera, tiene el total deseo a partir de la maternidad, de cambiar la situación, pero al llegar a su entorno esto no es posible. Y lo otro que decía la doctora, que también puede suceder, que ella lo ve en su consultorio, que la situación de la drogadicción es tan compleja que a veces supera a los deseos de la mujer o de la persona gestante. Entonces me parece que en este caso lo que tenemos que hacer desde el equipo de salud, nos parece desde la dirección, es fortalecer el trabajo en red. Me parece fundamental que acá tiene que salir, que cada uno desde su lugar, porque los doctores hablaron desde acá de un hospital de tercer nivel, desde el lugar que ellos ocupan,
pero esa persona gestante o ese niño va a volver a su lugar, donde lo atiende el primer nivel de atención. Entonces, al margen del deseo de esa mujer, que siempre los respetamos, ya sea en esta situación en particular del consumo problemático, ¿cómo podemos acompañar desde los equipos de salud de los distintos niveles a esas personas, a su núcleo de vida, para que si continúan la lactancia, que es mi tema, mi especificidad, sabemos que está contraindicada la continuidad de la lactancia frente a una persona gestante que desea continuar amamantando. Si sigue consumiendo, no puede amamantar. Frente a eso, tenemos que ver desde el lugar que lo estamos viendo, si es desde el equipo de salud de atención primaria, que para mí es esencial que desde las neonatologías, desde los servicios de tercer nivel, donde se va a referenciar esa mamá, ese bebé, esa familia que acompaña a ese recién nacido, referenciarnos y plantear a través de una referencia la situación de la mujer y ver desde el primer nivel de atención cómo se aborda. Me parece fundamental que el abordaje sea interdisciplinario, no solo desde el centro de salud, sino sumar a los otros actores, como los dispositivos que tiene la Agencia de Prevención de Adicciones, para abordar esta situación que es muy problemática, sin estigmatizar a nadie, sino con el deseo de que ese recién nacido, en estos 1000 días, que es justamente lo que aborda esta ley, va a tener repercusión su salud a partir de esos primeros 1000 días, que lo que sucede con la madre, con la familia, con el medio ambiente. Todos sabemos el concepto de epigenética, al margen de las situaciones que biológicamente se generen por el consumo de las drogas. La epigenética, o sea, la ventana de oportunidad que se da en los primeros 1000 días, o sea, al margen de que esa mujer no siga consumiendo, si el entorno en el que está continúa la situación problemática, obviamente también va a tener repercusión en su salud. Y eso también tenemos que saberlo y acompañarlo como equipo de salud. Así que, en síntesis, me parece que esto debe ser un desafío para todos nosotros, que se generen a partir de ahora. Abro el debate y las preguntas para que ustedes sigan compartiendo sus experiencias, pero que de aquí se generen, a partir de otros encuentros, espacios de discusión y de que podamos, no sé si llamarlo protocolo, pero sí maneras de abordar estas situaciones en un marco general, desde la provincia, desde los diferentes efectores de salud de los que cada uno de ustedes son parte, podemos abordar el problema. Nosotros acompañando desde la dirección, ya sea a través de capacitaciones u otras instancias, pero sin dejar de olvidarnos que cada uno de ustedes pueden apropiarse de esto o no de acuerdo a sus territorios. Y recordar lo fundamental del trabajo en red. Nada más. Acá, Silvina. Hola. Bueno, ahora sí vamos a tratar de tener un debate, vamos ordenándonos y también no perder de vista, no sé, Nico, ¿dónde estás? Ah, ya está. No olvidar el marco legal que tenemos que tener e ir respetando. Por eso, bueno, cualquier cosa, Nico. Acá estamos para... Hola, buenos días a todos. Yo soy Fabiana Fernández, trabajo en neonatología del Hospital Centenario. En realidad es para comentarles la experiencia que nosotros tenemos en estas situaciones de mamá con consumo problemático.
Los números que nosotros tenemos son muy parecidos a los del Hospital Provincial. Entre 2019 y 2021, alrededor de 15, 16 madres con antecedentes de consumo. La diferencia que nosotros tenemos a estos niños, cuando nosotros detectamos ya el antecedente de consumo, los ingresamos a neonatología para monitorizarlos, para descartar que no tengan síndrome de abstinencia. 24, 48 horas, está todo ok, pasan internación conjunta con la mamá y ahí seguimos trabajando con el equipo de salud, que incluye trabajo social, salud mental, que incluye también la psicóloga del servicio. Una vez que está todo, digamos, armado y viendo todas las problemáticas, ahí hacemos la contrarreferencia con el centro de salud. El único problema que tenemos a veces son la comunicación telefónica. Pero siempre hay un contacto, así que siempre está el amigo de o conocido de alguien, entonces ahí nos ponemos, digamos, en contacto para hacer la contrarreferencia. El problema, como todos lo plantearon acá, es muy complejo, sobre todo lo legal. Muchas veces tenemos que hacer intervenciones a la dirección de niñez también, entonces se complejiza mucho la situación. Repito, la forma de trabajo del Provincial y del Centenario es muy parecida y los números son muy parecidos. Incluso en el 2022, si bien no tenemos todos los números cargados, pero son alrededor de 5 o 6 madres que ya tenemos con antecedentes de consumo. Y la droga que digamos que más consumen en todos los casos es cocaína, que llama la atención el incremento del consumo de esa sustancia. Yo también observé eso en los números que mostraron los chicos, que es más frecuente el consumo de cocaína que la marihuana. Y quisiera ser, yo tenía que era más frecuente el consumo de marihuana. Y la pregunta va a lo siguiente, ¿no será que cuando uno dirige el interrogatorio y habla de sustancias tóxicas, el que recibe no está considerando a la marihuana como una sustancia tóxica, sino un simple facito? Pasa que cuando se pide la orina para tóxicos, en el reactivo figuran las tres, es decir, marihuana, cocaína y benzodiazepinas. Sí es verdad que hay una invisibilidad de muchas mujeres que por justamente este problema de la estigmatización no dicen que consumen y a lo mejor consumen y nosotros jamás nos enteramos. Entonces también hay un subregistro, como decía Marcelo. Pero sí, la verdad que en los datos nuestros figura más cocaína. Sí, yo quería hacer una pregunta al abogado. Justamente en Maternidad Martín nosotros tenemos un protocolo muy parecido. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Se asustó? No, porque justamente estamos, Maternidad Martín, estamos reviendo, hoy teníamos justo una reunión para ver todo el protocolo interno que la pasamos para mañana para poder volcar lo que veíamos hoy acá. Y uno de los planteamientos que nos salía como equipo de salud era si en algún momento no nos deberíamos plantear, no me maten por lo que voy a decir, pero es algo que se plantea al interior, el control de sustancias en las embarazadas, como el del HIV, como el de hepatitis, que pasa a ser algo como de rutina. Entonces, se podrían detectar tempranamente los casos y se podrían abordar desde otro lado. Lo que nos quedamos rengo en la pata legal, por eso no sabemos si se puede, si no se puede. Por eso te miro a vos para que me digas.
No, yo digo, por ahí es un emergente, es una situación que nos preocupa a todos y que nos desborda, y es una situación social que la tenemos que estar detectando. O sea, yo perdón, doctor, usted me va a corregir o no, pero no veo por qué, poniéndolo o viéndolo de esta manera, desde este lugar, si es algo emergente que nos preocupa y que queremos tomar medidas preventivas, ¿por qué tendríamos que tener ese resguardo legal para la detección de estas sustancias? Hola. Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Nicolás Benedetto y en este momento trabajo en la Dirección de Niñez del Ministerio de Salud. Previamente vengo de trabajar muchos años en la Dirección de Salud Mental del Ministerio, integrando los equipos interdisciplinarios, no desde el área legal y técnica. Así que el trabajo interdisciplinario ha sido siempre mi recorrido previo. Bueno, he tocado varios temas. Lo primero que les puedo responder es que hoy acá se habló mucho del consentimiento informado, pero para poder pensar el consentimiento informado no puede ser si no es de la mano del derecho a la autonomía del paciente. Y ahí es donde entra en juego esa cuestión. ¿Por qué? Porque el consentimiento informado que está regulado en la ley, la 26.529, la de derechos del paciente, es el acto por el cual se garantiza el ejercicio del derecho a la autonomía que está expresamente contemplado en el artículo 2 de la ley. No los quiero abrumar con números, pero cuando preciso el artículo es porque no es algo que está subliminal o escondido, sino que está expreso en la ley el derecho a la autonomía. El derecho a la autonomía es el derecho que tiene toda persona de aceptar o rechazar un tratamiento, una evaluación diagnóstica. ¿Y cómo se garantiza el ejercicio de esa autonomía? Mediante el acto del consentimiento informado, que también es un derecho del paciente. Y que a partir del 2015, el Código Civil, en el artículo 59, lo regula expresamente como un derecho personalísimo, tomando las mismas nociones y replica lo que dice la Ley de Derechos del Paciente, que es del año del 2009. Cito los años porque también eso permite entender un poco el proceso histórico de cómo se fue regulando en la Argentina los derechos del paciente. Esto amerita poder explicar muchas cosas. Yo no tenía no estaba para dar una charla hoy, digamos, pero se puede pensar en un espacio para poder precisar mucho más esto. Pero quiero llegar a este punto. El consentimiento informado, que es brindarle la información previa al paciente para que acepte o rechace un tratamiento, una evaluación diagnóstica, la ley lo enumera con distintas terminologías, es obligatorio, y lo dice la ley en el artículo 6. Es una práctica sanitaria que la debe realizar todo profesional de la salud como acto sanitario. Ahora, ¿cuál es la forma jurídica para celebrar el consentimiento informado? Por regla general, lo dice la ley del artículo 7, es verbal. Solo es por escrito, y ahí respondo a lo que usted preguntaba, solo es por escrito los casos que especialmente enumera la ley. La internación, la evaluación diagnóstica cuando es invasiva, dice la ley. Acá no estamos ante un tratamiento invasivo, por lo tanto, no necesariamente, no debería ser por escrito el consentimiento que da el paciente, pero sí se debe igualmente tomar el consentimiento. Y ahí va otro elemento. ¿Dónde se instrumenta? La historia clínica. La historia debería por lo menos estar registrado en la historia clínica como manifestación unilateral del profesional que se le recabó, se le informó a la persona y dio el consentimiento. Ahora, ¿está prohibido que sea por escrito? No. Por lo tanto, podría establecerse en el protocolo que ese consentimiento sea por escrito, porque la ley no lo prohíbe. La ley te dice cuáles sí o sí deben ser por escrito. Por ejemplo, la internación, por ejemplo, bueno, les dije, cuando hace un tratamiento invasivo, acá recién yo hablaba con mis compañeras de la dirección pediatras porque les preguntaba si podría llegar a haber una evaluación diagnóstica invasiva en este caso puntual, y me explicaban que si hay que hacer una punción suprapúbica, ahí ya estaríamos en el campo del invasivo, que ahí sí se requeriría por escrito. Ahora, esto es un concepto que jurídicamente se llama indeterminado, porque el carácter invasivo no lo determina la ley, sino que lo va a determinar el profesional de la salud, y acá pueden discutir
¿Qué es invasivo? Yo he escuchado a médicos decir que hasta una aspirina puede ser invasiva si no está adecuadamente prescripta. Entonces digo, la ley dice invasivo, ahora ¿qué es invasivo? Lo definen ustedes, no la ley. Y eso es producto de cada acto de intervención que se va a hacer y entramos en un tema también complejo. Pero claramente que tomarle orina sin punción no es invasivo. Y por lo tanto no es de los consentimientos que deben ser tomados por escrito. Eso no significa que no se deba registrar en la historia clínica. Y eso no implica que en el protocolo, digo porque todavía, eso no significa que no se pueda establecer en el protocolo, o como lo quieran llamar, porque escuché también que Lina no le quiso llamar protocolo, porque sé que la palabra protocolo también genera ciertos pruritos en determinadas disciplinas, y eso es otro ámbito de discusión, pero como lo quieran llamar, no es impedimento para que se establezca que ese consentimiento se tome por escrito, ¿sí? No sé si eso queda claro. Y otra cuestión, el acta acuerdo, la ley no habla, nunca la ley habla de acta acuerdo. El acta acuerdo está construido, digamos, desde salud particularmente se lo usamos muchísimo cuando en este tipo de situaciones que dar un marco a un acuerdo, por ejemplo, una condición de externación, eso lo hemos usado muchísimo a lo largo de estos años. Ahora, sería conveniente, y esto lo digo como sugerencia desde lo jurídico, sí sería conveniente que ese acta acuerdo sea por escrito con alguna cláusula que incorpore la advertencia de que el incumplimiento de ese acuerdo puede tener consecuencias jurídicas, porque no se olviden que estamos ante un niño, niña, persona menor de edad, que está atravesado por el sistema de protección integral. Y tenemos desde la Convención de los Derechos del Niño, con rango constitucional para abajo, 26.061 y 12.967, ley provincial, que nos enmarcan la práctica, y sin estigmatizar el consumo y sin estigmatizar la pobreza, ni cosas que por ahí hoy sobrevolaron, creo que es importante que esa persona que dio a luz y que es progenitora de ese niño sepa que tiene derechos de cuidado y que no nos olvidemos que el derecho a la salud es un derecho bifronte, que como es un derecho humano, el principal obligado a garantizarlo es el Estado y los progenitores o adultos responsables. Y cuando el adulto responsable vulnera ese derecho porque no permite la accesibilidad a salud, ahí es donde aparece el campo nuestro que desde la salud, educación u otros sectores tenemos que ver cómo acompañamos a ese núcleo familiar, porque podemos estar en el campo de la vulneración de derechos que nos obliguen a dar intervención a otros organismos de protección de derechos. Y no estoy diciendo que porque la mamá consuma tengamos que adoptar una medida excepcional. Por favor, que no se entienda esto. Los que trabajan en salud hace muchos años en estos equipos sabemos que tenemos muchos pasos para llegar a esa instancia. Pero sí es importante que en el acta acuerdo esto quede registrado y que se haga por escrito y que se anexe a la historia clínica como es el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque la historia clínica es el registro y el resguardo de la práctica. Y es fundamental que quede en la historia clínica todo instrumentado. Yo sé que es tedioso el registrar, el escribir, pero probablemente en el hospital esté más incorporado, en el territorio a veces en primer nivel el registro es más complejo, porque dependerá si tuvo tiempo para evolucionar, y no se olviden que tenemos el sistema digital y el sistema por escrito, y esto genera esa dualidad de registro que no es menor, pero no quiero entrar en ese tema porque me voy por la tangente. Yo solamente quería responder a los interrogantes que hizo el doctor. Sí, también sería pertinente o conveniente que en la redacción de un protocolo que está atravesado de punta a punta por lo legal, participe algún referente jurídico para que pueda dar esta mirada que estoy dando yo en este momento, porque cualquier abogado lo podría aportar. Y también sería importante, y esto lo digo por lo que estudiando sobre el tema, que en este tipo de protocolos se le dé intervención al Comité de Bioética, para que el Comité de Bioética haga las evaluaciones pertinentes respecto de la afectación o no del derecho a la autonomía, que es un derecho humano con jerarquía constitucional. Y en cuanto a la pregunta de no es pecaminoso y demás lo que se dijo recién, no se olviden que si bien el consumo es una acción privada, de acuerdo al artículo 19 de la Constitución Nacional, que queda reservada dentro de la moral privada, sería básicamente eso, el tema es que tenemos una ley de estupefacientes que condena la tenencia. Si bien hay jurisprudencia en ese sentido, que ya se ha dicho que la tenencia para consumo no constituye delito, entramos en un terreno complejo al
poner en evidencia esto porque estamos rozando el margen de lo delictivo, no por la práctica, sino por la persona que consume. No se malinterprete, digo, estamos trabajando con una acción que roza en algún aspecto la cuestión penal, no el consumo, sino qué hay detrás de ese consumo que pudiera haber. Sobre todo hablo de, sobre todo un rosero tan complejo, nosotros no somos, más territorial, lo marco como aristas. Ahora, no hay ningún impedimento, si la mamada del consentimiento, y si se establece como política pública, así como se estableció lo del HIV, eso, y está consensuado, y está debidamente registrado y garantizado el derecho a la autonomía, no hay ningún problema. Nosotros no somos juzgadores de la conducta de la gente, y no somos investigadores de un proceso penal, y tenemos que hacer eso. Ahora, no se olviden que hay una persona tenemos obligaciones legales respecto de eso. Por eso creo que es importante que en el acta acuerdo esté expresamente resguardada esa advertencia de que nosotros tenemos como agentes públicos la obligación de intervenir y de dar en su caso intervención a los organismos de protección del Estado. Entiendo que Dirección Provincial de Niñez, no la que estoy yo, que es de salud, sino la del desarrollo social. Lo aclaro porque a veces se confunde. Yo iba a hacer esa misma pregunta. Teniendo en cuenta que la tenencia y el consumo está penalizado, si sistematizar la detección de tóxicos en orina no iba a ir en detrimento de los controles de salud, de los mal llamados controles de salud, y si las personas gestantes se iban a acercar después a los centros de salud o a los lugares donde se sistematice la detección de estos tóxicos, con el miedo de ser penalizadas, digamos, por esto mismo. Por el tamaño. Y otra pregunta, otro interrogante que me surgió es cuando son madres adolescentes, personas gestantes adolescentes, bueno, también la legalidad del consentimiento informado y eso, y el derecho a la autonomía, y otra consulta que tenía, no sé si hay algún toxicólogo que me la pueda responder, de que la poca experiencia que tengo con detección de cocaína positiva en lactantes, fueron de madres que me han dicho que habían consumido marihuana. En la detección, marihuana sale negativo, la detección de marihuana, pero sí de cocaína. Entonces, si había en la fisiopatología, al hacer una sustancia liposoluble y en la eliminación, habría algo que haría que la marihuana no se excrete en orina y por lo tanto no se detecte en los lactantes, y sí la cocaína. No sé.
Esos cassettes famosos nos hemos llevado acá sorpresa con esos cassettes, donde apareció una sustancia imposible, barbitúrico, y no apareció una sustancia que tenía que aparecer. Así que por eso, la verdad que acá habría que tener un representante del laboratorio para que nos explicara. Pero por lógica no tendría que ser. Ahora, el alcohol es otra cosa, el alcohol no aparece. El alcohol es mínimamente el lapso. Ahora, el alcohol dependemos de la entrevista. De la entrevista absolutamente, y el alcohol encima es otra sustancia que tampoco la consideran importante. O sea, el alcohol, tomar alcohol no se considera como algo problemático. Y no se puede detectar en sangre ni en orina. En sangre está horas, en orina también. Muy pocas horas, sí. Doctor. Sí, hola, ¿se escucha? Sí. Yo me quería referir a lo que había dicho el señor abogado, que me parece muy bueno y correcto. El consentimiento informado es un derecho del paciente y viene a complementar su autonomía, porque para yo poder decidir debo estar informado. Debo estar informado verazmente, correctamente, con palabras que yo pueda entender, que yo pueda comprender, y así voy a poder ejercer mi autonomía. Quiere decir que el derecho tiene que estar, es imposible que no figure en ningún lugar que se le brindó esa información. Entiendo, como dice él, que la mayoría de las consentimiento del paciente es el verbal. ¿Por qué? Porque el consentimiento me lo da cuando él me dice, yo vengo porque tengo tos. Implícitamente me está autorizando a tomar todas las decisiones para arribar a un diagnóstico referido a la tos. Pero queda muy feo que yo veo una palabra, una forma de decirlo, que yo en esa autorización que tengo y todos los análisis, métodos complementarios que solicite, le termino pidiendo la determinación de antígenos, de histocompatibilidad. A alguno le parece lógico. Eso no es invadir un momento o una situación en la que él no consultó ni autorizó, porque implícitamente él me autorizó para, análisis, laboratorio, radiografía, tomografía, pero ¿qué sentido tiene pedir antígeno de histocompatibilidad si no es para un trasplante? Obvio. Entonces, ese planteó que dijo, eso es para usted. Esto no es importante. Si yo voy a una consulta y vengo porque tengo un embarazo, y no sé si corresponde pedirle tóxicos en orina. Si no tengo un fundamento o una autorización implícita de la mujer que me diga, que me autorice a pedirlo. Si yo consumo o mi marido consume, entonces uno puede decirle, bueno, pero te lo pido por la duda, porque por algo, pero porque hay un programa nacional que lo autoriza y lo apoya. Claro, y bueno. Tal cual. Yo no estoy en contra de eso, yo no estoy en contra de eso, pero para poder hacerlo, tengo que tener toda un aval atrás, que en este momento no tengo. Ojalá se pueda hacer.
Yo lo puedo hacer desde el punto de vista personal. Si el paciente viene y me dice, mi marido consume, y uno interroga y le dice, bueno, te voy a pedir por las dudas, pero así como norma a cualquier paciente, así, y es dudoso. Es dudoso. Quería hacer una pregunta. Por lo que he escuchado, la mayoría de los servicios hacen detección de sustancias tóxicas en orina de la mamá o en orina del bebé. ¿Alguno tiene experiencia en hacerlo en el meconio, en el recién nacido? Porque se vio que tiene mucho más sensibilidad, porque habla de un consumo por lo menos de 6 meses, en cambio el de la orina son aproximadamente 72 horas antes. Yo porque el método sería mucho más sensible, el meconio. Sí, acá no se realiza. Por supuesto. Es verdad. Es caro, no se hace. Pero una vez que vos ingresás al paciente, o sea, que ya lo ingresamos, porque la mayoría, por lo que yo he escuchado, ingresan a los recién nacidos para control. En ese caso vos, o sea, forma parte del diagnóstico la determinación de la sustancia en orina. Bueno, en el recién nacido, ¿no sería mucho más fidedigno hacerlo en meconio? Sí, pero es mucho más caro. Tenés 1 o 2 días nada más para hacerlo, para juntar la muestra. No se hace. La verdad que no se hace. No es lo que usamos. Usamos orina y fundamentalmente de la madre. La muestra de acá es orina de la madre. Hola, bueno, buenos días. Mi nombre es Verónica Almeida, pertenezco a la Dirección de Salud Mental de la provincia. Va a quedar un poco atrás, lo que voy a plantear lo quería plantear desde el debate anterior, digamos. De todas maneras, me parece que va para lo que también se está debatiendo acá, en esta parte del panel. A mí me parece que es fundamental que realmente podamos incorporar en cualquier trabajo en salud el trabajo interdisciplinario, digamos. Y con esto no quiero decir simplemente la suma de miradas de varias disciplinas. Ustedes saben que cuando se trabaja interdisciplinariamente, posiblemente el objeto del problema sobre el cual se trabaja, quizás es otro, se construye otro objeto de intervención, otro problema. Entonces, digo, las miradas interdisciplinarias, la perspectiva interdisciplinaria del trabajo me parece que es fundamental para poder enriquecer la intervención, poder pensar con otros y poder salirse de una única perspectiva desde la cual observar un fenómeno, ver un objeto, intervenir sobre un objeto o construir un problema sobre el que vamos a intervenir. Lo mismo que la perspectiva de género. Alguien decía en el debate anterior, estamos hablando de madres, estamos hablando de mujeres o de cuerpos gestantes, digamos, y es imprescindible en todos los estudios, investigaciones e intervenciones que hagamos poder incorporar la perspectiva de género. Estamos hablando de mujeres, ¿no? Y en relación a eso, también se decía en el debate anterior, algo en relación a poder pensar la dificultad de la maternidad, ¿no? La dificultad, lo difícil que es ser madre. Pensemos mucho más en contextos de pobreza, ¿no? En contextos de arrasamiento subjetivo. Y en relación al pedido o al consentimiento informado, de pedir un análisis, yo siempre me parece que propongo, ¿no? Hacer este ejercicio, poder pensar que yo soy el otro, poder pensar qué nos pasaría a nosotros, qué nos pasaría a cada una de nosotras si estamos por parir y nos piden o nos hacen de prepo, digamos, un análisis para ver si hemos consumido. Digo, en cada una de las prácticas pensémoslo. Digo. Me parece que es importante porque acá la doctora decía, ¿qué tiene de malo? Sabemos perfectamente que el consumo de drogas, más en contextos de pobreza, está socialmente sancionado, digamos, más allá de las cuestiones legales. Sabemos que está estigmatizado el consumo de drogas. Entonces, no es menor ni es liviano
preguntar o hacerlo, digamos, me parece que hay que poder pensar en ese más allá de las leyes, digo, y no tan más allá, porque como Nicolás nos explicaba, sabemos que la tenencia está penalizada, digamos, entonces esa pregunta, pongámonos un poco en ese lugar y pensemos si a nosotras, en una situación de esas características, nos están imponiendo un examen o preguntando por un examen. No sé qué vamos a pensar, ¿no? Más cuando se trata de una persona que vive en contexto de pobreza y sabemos perfectamente que la estigmatización es aún mayor, digamos, ¿no? Pero bueno, quería ser breve, simplemente para terminar, poder volver a plantear la cuestión de la necesidad de trabajar interdisciplinariamente, porque me parece que requiere, digamos, la complejidad del tema requiere de varias miradas y del esfuerzo de construir un problema distinto con el que yo voy en la cabeza, digamos, con el que yo tengo en la cabeza. Si me junto con otros, debato con otros y discuto con otros, quizás puedo empezar a pensar el problema desde otra perspectiva e intervenir de manera mucho más ampliada, digamos. Yo soy Marifer, trabajo también en la dirección que dirige Silvina, soy pediatra. Básicamente me quedé en los primeros flyers que presentó Marcelo y que presentó la doctora Martínez. En la primera hablaba del subdiagnóstico, o sea, lo que presentó el Posadas podríamos discutirlo, pero yo creo que, no sé la sensación que tienen ustedes, pero si hiciéramos la orina de screening, creo que estaríamos cerca del 30 o el 40%, que quizá es algo que uno sospecha que podría pasar. Es un tema, como dijeron acá, atravesado, como dijo Silvina, por lo social y lo cultural, y para mí no hay desafío más difícil que cuando uno quiere disminuir y atenuar riesgos garantizando derechos. Lo digo desde la dirección y lo digo desde un trabajo que hacemos asistencial en situación de cárceles, donde nos enfrentamos día a día. Nosotros somos pediatras de la unidad 5 de acá de Rosario, con consumo problemático y violencia extrema. No solo violencia dentro de las personas que están privadas de la libertad, el sistema carcelario ejerce violencia. Nosotros, en virtud de esto y en virtud de garantizar derechos a esas niñeces, a esos niños, tenemos que garantizar derechos de las madres y por inexperiencia terminamos vulnerando el derecho de las trabajadoras de la cárcel. Por eso hablo de la dificultad cuando uno quiere atenuar riesgo y garantizar derechos. Nosotros pedimos obviamente orinas, yo celebro los protocolos, porque los protocolos dentro de las instituciones para mí implican acuerdos, y no hay mejor cosa que tener acuerdos institucionales. Nosotros de una visión macro de la dirección hablamos más de hojas de ruta, pero porque obviamente estamos en otra, pero para mí los protocolos implican acuerdos. Después la expertise hace que uno se pueda mover dentro del protocolo de acuerdo a la experiencia con mayor o menor ligereza, pero uno tiene el protocolo, digamos, tiene un objetivo el protocolo, porque si no es como que tenés una hoja de ruta, pero no tenés el lugar de destino, ¿no? Tenés los pueblitos, pero no sabés a dónde querés llegar. Entonces, de una visión más macro y pensando en una hoja de ruta, lo que digo es, si nosotros tenemos un subdiagnóstico, estamos todos de acuerdo que tenemos un subdiagnóstico, y como expuso después Marcelo, las causas del subdiagnóstico, que yo creo que vienen por ahí. ¿Qué vamos a hacer con las 500? Y no tenemos, creo, por lo que dijo Nico, problemas en pedir orina. Salimos a pedir screening de hormona tiroidea, de los screening endocrinometabólicos, porque sabemos qué hacer cuando lo hacemos de la dirección, sabemos qué hacer cuando nos da. Salimos a pedir orina, vamos a tener 500 positivas de Centenario, 500 positivas de Provincial, 500 positivas de Maternidad Martín, vamos a tener miles y miles en toda la provincia. Entonces me parece que es re importante saber lo que tenemos, pero también, como dijo Silvina anteriormente, lo que no tenemos. Porque si no, en una población cercana a donde yo vivo, y con esto termino, me parece que el ejemplo más, salimos a hacer screening de sangre oculta en materia fecal y tenemos 5 cupos mensuales para hacer endoscopía. ¿Se entiende? Gracias. Gracias. No.
Bueno, la puerta la estamos ya abriendo, creo. Y celebramos esto, y creo que hay que celebrar este espacio, que no va a ser el último. Realmente nos sorprendimos, hoy hablábamos con Tere y con las directoras, esto surgió de las 3 directoras de hospitales, un día que nos juntamos hablando de este tema. Quiero comentarles que el lunes y martes próximo pasado se hizo el encuentro con Nación de 1000 días, y en los 2 días, en el taller de lactancia y desarrollo, y el segundo día que fue prematurez, surgió este tema, y Nación también se lo llevó como un tema a tratar desde Nación, de acompañarnos, y también ellos están preparando material y están preparando un protocolo, o sea que si tenemos ese acompañamiento también nos va a ayudar a las provincias a poder llevar adelante algo en un marco más ya desde Nación. Lo quiero comentar porque ellos se llevan la inquietud y están trabajando en un protocolo desde el Ministerio de Nación para el tema de consumo problemático. Siempre hablando en el marco de los 1000 días. Yo creo que, no sé si hay alguna otra pregunta, bueno, que la que quedó pendiente, pero comentarles que, bueno, la doctora Teresita Guío se tuvo que retirar, pero dejó la inquietud en que vamos a hacer un segundo encuentro. Creo que va a ser muy importante sumar a otros organismos del Estado, como a PRECOT, que es la agencia que aborda ya desde en la segunda etapa, o sea, qué instituciones o qué tratamientos podemos ofrecer o qué abordaje podemos ofrecer desde otro lugar que no sea salud. Creo que es importante que esté la dirección o en realidad la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, porque también ellos tienen su injerencia en el marco de los derechos, y por supuesto seguir desde salud trabajando esto. Así que la idea es volver a hacer otro encuentro donde podamos seguir trabajando. Nosotros de la dirección nos llevamos también un montón de cuestiones, pero hay que trabajar en un protocolo o en una hoja de ruta que nos acompañe, que nos guíe, y después cada efector lo va a trabajar de su manera. No hay que olvidarnos, primer nivel, importantísimo. Ellos son los que ellos y ellas están en el territorio y necesitan de esta guía, ¿no? Mucho más que por ahí los efectores de tercer nivel. Y te paso. Yo a la doctora Martínez le quería preguntar en relación a lo que fuiste vos la que dijo ella, en cuanto a los casos, ya tuve 2 casos de pacientes que dicen consumir marihuana, niegan absolutamente el consumo de cocaína. Cuando se manda la orina al español, en los 2 casos fue mandarla al hospital, no hacer la tira reactiva que la tenemos de nuevo y que es bastante en el laboratorio. Espeleta, que yo fui la que te pedí el teléfono de Espeleta y lo enloquezco, pobre, cuando le mando las orinas y lo llamo. Pobre hombre, la paciencia de santo. En los 2 casos desconocen cocaína y en los 2 casos sale cocaína positivo. Entonces empezamos a ver y tirar del hilo para atrás, del nevadito, de todas las cosas, y una fue que me dijo que, en realidad las 2 lo dijeron, que yo ahí me enteré, pero que por tener relaciones sexuales con las parejas que recién habían consumido, tenían consumo de cocaína porque aspiraban o metían cocaína en el glande y tenían relaciones sexuales. ¿A dónde voy? ¿Ese tipo de contacto con la cocaína es suficiente para que me dé positiva la orina? Ahí voy, que no sé. Por eso te pregunto, porque fueron 2 casos. Me mataste, pero no lo creo. Sí, ¿cómo? No, Espeleta te va a dar una, qué sé yo, te va a decir sí, puede ser. No. La verdad, no, me preocupa más no encontrar
marihuana que sí encontrar cocaína. O sea, si esa fue la situación, dudo, sospecho que haya sido de esa manera. Me parece que no fue de esa manera. Fue un consumo. Pero, ¿y qué seguridad tenés de...? Ah, sí. No me hagas el verso, decime la verdad. No. Es dificilísimo encontrar, es raro, nosotros no sé si hemos encontrado consumo, por ejemplo, de marihuana por humo secundario. Está bien, pero fumar en un ambiente, un chiquito, no, el otro día tuvimos un caso que era medio dudoso, pero es raro encontrar por humo secundario, esa muestra no alcanza, no. Me da la impresión, no sé, porque hay un nivel de corte, el cutoff o el cutoff, que se llama, ellos le dicen, tanta cantidad tiene que haber dentro de la muestra. Esa mujer lo que lo tragó, después lo orinó, y no le sale nada, prácticamente no hay nada. No puede ser. Me parece que le sospecharía. Sí, no te puedo, por eso son muy técnicos, son cuestiones muy técnicas y habría que hablar con el laboratorio porque ellos saben los niveles de corte, pero no lo creo. Ya lo que me parece que estaba haciendo un verso. Quería hacer una pregunta a Nicolás. Hemos tenido un par de madres que refieren consumir y que no quieren que sepa su pareja. Cuando viene la maternidad están internadas y manifiestan consumir, hablar con la psicóloga, las trabajadoras sociales, y que, por supuesto, nosotros ahí suspendemos la lactancia y bueno, padre ven que nosotros le damos la leche de fórmula para que vayan a retirar a farmacia, cómo se indica, porque ellos están presentes. Queremos saber cómo manejarnos en ese caso cuando los padres, el padre no sabe del consumo de la madre durante el embarazo. ¿Sí? Nos corresponde hablar también con él, o en el caso de que nos pregunte, también hacerlo participar. Bueno, es delicado, pero en principio, como dije hoy, creo que no tenía el micrófono, que le respondí acá a una pregunta que hizo la compañera, eso forma parte de información que de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, que es anterior a la Ley de Derechos del Paciente, pero la misma Ley de Derechos del Paciente me remite a esa norma, está protegido dentro de una especie de datos personales que protege la ley, que son los datos sensibles. Y los datos sensibles, que son los que forman parte de la salud y de otras cuestiones vinculadas a la persona a la que uno accede desde la práctica sanitaria, quedan calificados bajo la protección del secreto profesional. Por lo tanto, ustedes lo deberían amparar dentro de eso. Ahora, habría que ver en cada caso concreto o cada situación por qué ese papá o por qué esa mamá, esa madre no quiere que el padre sepa. Y digo, ahí ya, esto que decía hoy, no Florencia, bueno, ya se fueron, pero esto de la Verónica, esto de la interdisciplina que a veces permite introducir estas otras miradas y el abordaje desde distintas perspectivas. Por eso digo, hay que ver en cada caso concreto, porque probablemente ahí haya alguna situación de vulneración de derechos y se puede estar trabajando desde otro lugar. Pienso en violencia, por ejemplo. Entonces creo que es importante construir el caso cuando nos llegan este tipo de situaciones. Ahora, desde lo estrictamente técnico-jurídico, esa información a la que uno accede respecto de esa paciente está amparado bajo el secreto profesional. Y eso implica jurídicamente digamos que el derecho a la confidencialidad, que la Ley de Derechos del Paciente también lo enumera como un derecho, a que nosotros no podemos suministrar esa información sin el consentimiento del paciente. Es decir, es el paciente el que nos autoriza a quién le damos o no esa información. Siempre está el tamiz de el riesgo de la salud pública, el riesgo de la vida y demás.
pero acá estamos hablando de que no quiere que sepa el padre o el otro progenitor. Por eso dije que hay que pensar cada caso, y a lo mejor sería importante que esa mamá sea citada y después sea citado el papá y se tengan entrevistas y se pueda encontrar. Nos ha pasado trabajando, no por consumo, pero por ejemplo, alguna persona que no quiere que sepan que tiene HIV. Esto también nos ha pasado. Entonces, hay que trabajar cada caso, y para eso es muy importante la intervención de otras disciplinas, porque a veces cuando interviene un abogado o abogada o interviene un profesional de la salud mental, muchas veces ayuda a destrabar este tipo de cosas. Lo que digo es no tomar algo tan tajante, sí o no, pero pensar cada situación, porque comparto, por eso dije que hay que ver qué subyace en esa situación, porque podemos estar ante una situación de vulneración de derechos que requiera de otro tipo de intervención. Pero en principio también es bueno garantizar un vínculo transferencial con esa paciente, porque si nosotros le decimos no, le voy a decir, probablemente nos va a traer otro problema, que sea que desaparezca del hospital. Igualmente, el personal interviniente en ese caso, fíjate, en 48 horas son 2 enfermeras por turno, más todo el equipo médico, que a veces somos 3, 4 personas, y bueno, a veces es difícil mantener esa confidencialidad, y al papá tarde o temprano se lo tenemos que decir, porque el papá ve que les llevan cada 3 horas el biberón, y bueno, quiere saber qué está pasando. Tampoco le podemos mentir, le vamos a dar porque hizo una hipoglicemia. Entonces me parece que es una situación seguro, hablaron con ellas previamente, tenemos la referente, sí, sería importante. Hola, yo soy Gladys Obregón, trabajadora social de acá del Hospital Provincial. Junto, con los otros trabajadores sociales integramos, digamos, maternidad y neo en el trabajo complejo del que se está hablando en este momento. La verdad lo quería dejar para otro momento, va a haber otros encuentros, así que estaría buenísimo que pudiéramos desplegar, digamos, el punto de vista de las mujeres que viven esta situación, cómo lo viven, qué dicen de nosotros mismos, los trabajadores de la salud, cómo nos ven, qué expresan, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones, y dentro de eso, qué lugar tiene el niño, que todos nos preocupamos por el niño, por su derecho, y también ellas pueden hablar y expresar de eso, de ellas mismas, del niño, de su familia y de tantas otras cosas que como mujeres se ocupan y se preocupan. El punto del que está hablando Marcelo es una situación que la tuvimos la semana pasada y entra en tensión claramente, y esto es algo que lo tenemos que saber. Nuestros equipos de salud, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, mucamas, personal de seguridad, entran en tensión permanente en estas situaciones. La complejidad habla de una realidad social, económica, política, cultural muy compleja, ¿sí? Y donde cada uno de nosotros vamos, de alguna manera, interviniendo, construyendo intervenciones posibles. Las que son posibles en ese momento con el recurso humano que tenemos también en ese momento, porque bueno, por algo se está haciendo esta jornada, digamos, no hay algo preestablecido de cómo nos tenemos que conducir más claramente, sino que son experiencias que vamos encontrando, reconociendo. De hecho, la fuerte estigmatización que tiene esta problemática como fenómeno social es una de las cosas más difíciles de abordar y trabajar al interior de los equipos de salud. Sorteada esa barrera, recién ahí podemos como empezar a construir algo del trabajo, ¿sí? La tensión que genera la información con la que nosotros contamos es permanente,
Porque esto que vos decís, Marcelo, es uno de los puntos que más tenemos que seguir trabajando, y el otro es esta información que nosotros contamos, cómo se la transmitimos al centro de salud, ¿sí? Porque muchas veces dentro de la información que se descubre, se detecta, se encuentra, es un hallazgo, como ustedes le quieran llamar, es una información que el centro de salud no la conoce, ¿sí? O cree la familia que es una información que no quiere que se sepa en ese centro de salud, o es una información que esa familia no quiere ser atendida especialmente en ese centro de salud. No por el centro de salud, porque el centro de salud es malo, porque tiene que ver el atravesamiento social, cultural, territorial que tiene esta problemática, ¿sí? Entonces, el manejo de la información y cómo comunicamos, también se deslizan los estigmas y las fuertes carga social que tiene esto. Entonces, para nosotros que, bueno, si hay oportunidad lo podríamos hacer, digamos, contamos con algunos testimonios de mujeres por el corto seguimiento que podemos hacer de algunas situaciones hasta que se puede lograr el enlace con algún efector de salud, que no siempre es posible. También tenemos que ir a esa realidad. Los centros de salud, todos quienes trabajamos en la referencia y contrarreferencia, también tienen sus limitaciones para este trabajo, ¿sí? Por esto que contaba antes, por la información, cómo llega. Nosotros nos preguntamos desde el hospital, ¿por qué esto no se detectó en el control de embarazo? Porque tiene una carga estigmatizante muy fuerte. Esa es una primera característica. Después vamos a encontrar un montón de otras. Pero justamente ustedes pregúntenle a sus pacientes, mujeres que atienden, ¿le dirías esta información al médico? ¿Para qué? ¿Para qué se lo va a decir? Yo no lo tengo ahora registrado, pero búsquenlo, en el Cedronar está la información. Los hospitales y los centros de salud no son los primeros lugares donde las mujeres o las personas consumidoras van a ir a acudir a pedir ayuda. No está ahí la demanda, están en otros lugares. Y una de las cosas tiene que ver con esta, con la fuerte estigmatización que tiene la problemática, que lo hemos escuchado de alguna manera en las primeras horas de esta jornada. ¿Qué es lo que primero nos salió? Es lo que primero nos sale. Bueno, eso quería compartir.